Hace varios años, me enfrenté con muchas vivencias relacionadas con seres de luz, que aparentaban ser de origen celestial. Pero a mi alrededor, no había alguien que pasara por lo mismo. Necesitaba resolver algunas interrogantes. ¿Qué me querían decir? ¿Qué significaban esas experiencias? ¿Cómo podía conectar mejor con ellos en mis meditaciones? Estaba perdida a la deriva en un mar de preguntas, buscando respuestas en cada rincón de mi mente y corazón. Las dudas se iban acumulando cada vez más, y parecía que lo que sabía en ese entonces al respecto no era suficiente para responder mis inquietudes. Cada día, nuevas preguntas surgían, y las respuestas parecían más esquivas. Anhelaba algo más conciso, una conexión con un propósito claro y sentido lógico. Quería entender el porqué de esas experiencias y cómo podían influir en mi vida diaria. Mi corazón ansiaba guía, una luz que iluminara el camino a seguir. Además, buscaba la mejor forma de poner esas percepciones que había desarrollado al servicio de los demás. Sentía que había un propósito mayor detrás de todo esto. Fue entonces cuando una amiga me habló sobre una reconocida sanadora espiritual. Me contó sobre sus extraordinarias habilidades y su profunda conexión con lo divino. Ella hablaba de sus extraordinarias habilidades, su profunda conexión con el mundo celestial. La sanadora parecía tener las respuestas que tanto buscaba. La esperanza apareció, revoloteando en mi pecho. Sentí que finalmente podría encontrar la paz y las respuestas que tanto anhelaba. Quizás, pensé, esta era la respuesta a mis oraciones. Así que decidí llamarla y concertar una primer reunión, con la esperanza de que este encuentro cambiaría mi vida para siempre. Unos días después, me dirigí al lugar para mi primera cita. Llegué a la dirección indicada. La casa de la sanadora era pequeña, modesta, pero agradable a la vista. Ella me recibió. Entramos a una habitación. Su aspecto físico bien arreglado y prolijo, comparada con otras personas que había conocido, me pareció bastante agradable y confié en ello. La habitación estaba decorada con una mezcla de elementos místicos y espirituales, creando una atmósfera que invitaba a la introspección y la calma. El humo del incienso se arremolinaba en el aire, creando una atmósfera mística. El aroma era embriagador, una mezcla de hierbas y resinas que calmaba la mente y el espíritu. La sanadora me invitó a sentarme en una silla frente a ella. Esperaba me pusiera a meditar o algo así, pero comenzó a hablar. En esta primera sesión se presentó y refirió que ella era experta en la guía angelical. Me explicó sobre la metodología que usaría para llevar a cabo la sanación. Me dijo que primero tenía que limpiarme, y después me daba más orientación. Me habló de que la limpieza energética era crucial para poder recibir la guía de los ángeles de manera clara y efectiva. Me hizo énfasis en la importancia de liberar cualquier energía negativa o bloqueos que pudieran estar impidiendo mi conexión con el mundo espiritual. Me hizo saber que ella mandaba hacer velas especiales. Las enviaba con alguien que las bendecía. Luego ella hacía oraciones todo un día o según lo que se necesitara. Eso fue todo en la primera cita. Salí entusiasmada. Ella afirmaba que una vez que mi energía estuviera limpia, me ayudaría a conectar con mi ángel guardián. Eso era lo que deseaba en ese momento. Y en la segunda sesión, me dijo que seguiríamos trabajando, pero igual, no recibí las respuestas que buscaba. Seguí pensando que quizás debía ser paciente, conforme yo avanzara en el proceso, iría aprendiendo más.
No sé si en verdad ella percibía que había algo mal en mí. En ese entonces ya tenía varios años trabajando como terapeuta Reiki, por eso había vivido tantas cosas. Y en realidad yo estaba allí con ella porque quería saber más del mundo angélico, buscaba algunas respuestas de tipo personal, pero no veía mis problemas como algo demasiado negativo. Siempre hacía un esfuerzo personal por estar lo más armoniosa posible, pero aún así, estaba abierta a lo que ella pudiera hacerme ver que requiriera de un trabajo y mejora personal. Las dudas acerca de los temas espirituales eran el motivo principal por el que estaba allí. Terminó esa sesión, así que reagendamos para una tercera cita con fecha y hora exacta. Ambas estuvimos de acuerdo, verificando 2 veces que estuviera correcta la hora así como el día. Una vez confirmado que estábamos de acuerdo día y horario, en ese momento la registré en mi calendario electrónico para que no se me fuera a pasar. Anoté la fecha tal y como lo habíamos acordado. Durante los días que siguieron, me dediqué a reflexionar sobre lo que había experimentado hasta ahora. Me preguntaba si realmente estaba en el camino correcto y si la sanadora era la guía que necesitaba para profundizar en mi conexión espiritual. Su carácter me dejó una sensación muy rara en la primera reunión. Pero el último día que nos reunimos, pensé que quizás la estaba mal interpretando. Que ella era una persona directa y severa, pero nada más. Me esforcé por mantener una mente abierta y no dejar que mis primeras impresiones nublaran mi juicio. Después de todo, cada sanador tiene su propio estilo y enfoque, y tal vez su severidad era simplemente una parte de su método. Llegó el día de la tercera cita. Ese día, antes de salir encendí un cirio y pedí luz y protección. Lo dejé en un lugar seguro y me fui. Pero cuando llegué a la consulta, ella estaba furiosa. Me reclamó que había llegado 1 hora tarde. Yo, completamente confundida, estaba segura de haber llegado a tiempo. Incluso recordaba haber escuchado claramente la hora correcta, y además, la había registrado. Si hubiese sido un error de captura mío, no lo recordaría verbalmente. Y claramente la hora en que me citó. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué escuché mal la hora de su voz clara y fuerte? Le intenté explicar, pero ella se negó a aceptar nada que yo dijera. Fue tajante. Me dijo que la energía ya había cambiado, y se negó a atenderme. Ni siquiera aceptó reagendar. Algo muy extraño había ocurrido, yo nunca quedo mal así en una cita. Pero ese día así sucedió. Me sentí desconcertada y frustrada, tratando de entender cómo había podido cometer un error tan grande. La situación me dejó con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Salí de ahí sintiéndome peor que como había llegado. Juzgándome a mí misma, creyendo que el error había sido mío y ya. Caminaba como en shock, como si no estuviera en mí. Pero al regresar a casa, algo me impactó profundamente. Fui a ver la vela que había dejado encendida. Y lo que vi me dejó helada. En la mecha y el hollín se habían formado unas alas negras. Sí, alas oscuras, hechas del humo que había dejado la combustión. No eran blancas ni luminosas. Eran negras como una advertencia. Me quedé mirando la vela, tratando de entender el significado de lo que veía. ¿Era una señal? ¿Un mensaje de los ángeles? ¿O de alguna otra entidad? La imagen de las alas negras se quedó grabada en mi mente, llenándome de una mezcla de temor y frustración por lo que había ocurrido. Definitivamente había un mensaje allí oculto, pero no había querido escuchar. Cuando vi eso me di cuenta que la luz me había protegido para no seguir trabajando con esa persona.
Por eso, había sido distorsionada mi audición, para que yo me equivocara y pasara todo tal como ocurrió. Y ahí entendí todo. Lloré. Sentí que, aunque no había podido escuchar del todo mi intuición, la vida me estaba hablando, mostrándome con claridad lo que mi alma ya sabía. Desde el primer encuentro, había sentido algo raro. Ella me incomodaba, parecía irritada con mi presencia. Pero yo, queriendo creer, ignoré mi percepción. Así como es adentro, es afuera. La espiritualidad no se trata de hablar de ángeles ni de rituales costosos. Es la forma en que alguien te trata, la energía que transmite, el respeto con el que se relaciona contigo. Y honestamente, de esa persona, solo recuerdo que se sentó y me comenzó a hablar. Sus palabras fueron cortantes. Me sentí juzgada. Las dudas que tenía entonces no eran de importancia para ella, siendo que esa era la razón principal por la que la había buscado. Esa experiencia me marcó. Me cobró muchísimo dinero, pero lo más caro fue la confusión emocional que me dejó. Estaba con menos dinero y más agobiada de cuando había iniciado el proceso. Esa imagen de las alas negras en la vela me asustaron. Era un hollín enorme. Me daba miedo. Recuerdo que en un acto de coraje tomé las tijeras y corté la mecha. Fue un momento de liberación, como si al cortar esas alas negras, también cortara los lazos que me ataban a esa oscuridad. Me fastidié de esa mujer, de sus promesas vacías y de su constante manipulación. Inconscientemente quería cortar con eso, con todo lo que ella representaba. Las cosas no eran lo que parecían, y ya no estaba dispuesta a aceptar eso. Me di cuenta de que había estado viviendo en una ilusión, una sombra de la realidad. La vela seguía ardiendo, pero me sentí mejor al cortar esas alas negras, como diciendo, ya basta. Recuerdo que mi amiga que la recomendó, siguió acudiendo a ella. Le sacó miles de pesos, y hasta que en un punto, también mi amiga se hartó de ella. Ahora que lo pienso, si ella como terapeuta veía que mi amiga traía trabajos fuertes de magia, ¿por qué no admitió simplemente que no era competente en ese sentido? ¿Por qué no le dijo busca en otro lugar? En fin, a veces las cosas nos muestran la verdad, pero uno no la ve. Por esta y muchas más razones escribí el libro La verdad cruzando el velo. Porque sé que muchas personas están pasando por cosas similares, buscando luz, pero encontrándose con sombras disfrazadas. Es un viaje de autodescubrimiento y de encontrar la verdad en medio de la oscuridad. La experiencia que te comparto hoy fue uno de muchos momentos donde cedí mi poder a otros. Pero también fue un momento de despertar, de darme cuenta de que la luz que buscaba siempre había estado dentro de mí. Si tú estás viviendo algo parecido, te invito a volver a ti, a discernir. La luz verdadera no humilla, no confunde, no exige. La luz verdadera te abraza, te guía y te respeta. Fue un duro recordatorio de que las apariencias engañan, que no todos los que dicen tener la luz están realmente alineados con ella. La verdadera medida de la espiritualidad no está en rituales elaborados, sino en la forma en que nos tratamos unos a otros. La verdadera luz guía, no manipula, eleva, no intimida. Y ciertamente no viene con un precio elevado. Todos estamos en una búsqueda de significado, de conexión, de algo que trascienda lo mundano. Este viaje es profundamente personal, y está bien sentirse perdido o inseguro a veces. Lo que importa es que sigamos buscando, sigamos cuestionando, y sigamos escuchando esa voz quieta y apacible en nuestro interior. Nos guiará hacia la luz, hacia la conexión auténtica,
hacia nuestra propia comprensión única de lo divino. Acompáñame en más experiencias como estas. Gracias por seguirme y darle me gusta. No te pierdas mis siguientes videos.